Bien, ahora que ya tenemos el movimiento básico de la cabeza de la serpiente, vamos entonces a hacer la lógica para agregar los ítems al mundo y para que la serpiente o la cabeza de la serpiente se coma esos ítems cuando se los encuentre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venirnos para la clase mundo y vamos a definir un método acá que nos agregue un ítem al mundo de manera aleatoria. Entonces vamos a crear un método acá que se llame agregar nuevo ítem, y ese método lo que va a hacer es que aleatoriamente va a definir las coordenadas x y y del nuevo ítem que se va a agregar de manera aleatoria. Entonces para eso utilizamos la clase GreenFood, que nos ofrece un método estático que se llama getRandomNumber, y ese método recibe como parámetro un valor a partir del cual vamos a generar o vamos a tenerlo en cuenta para generar el número aleatorio. Es decir, este método nos va a generar un número aleatorio entre 0 y el valor que yo le ponga acá menos 1. Entonces en este caso, como el mundo lo estamos definiendo de 24 por 18 celdas, es decir que las celdas van desde la celda 0 hasta la celda 23 en el eje X y de la celda 0 hasta la 18 en el eje Y. Entonces en este caso para X decimos 24 acá, es decir, nos va a generar un número aleatorio entre 0 y 23. Y lo mismo para Y. Entonces utilizamos la clase GreenFood, getRandomNumber, en este caso sería 18. Entonces ahí tenemos las dos coordenadas donde vamos a agregar el ítem. Luego lo que hacemos es crearlo. Creamos el objeto de la clase ítem y finalmente lo agregamos al mundo. Entonces agregamos el ítem en la posición X, Y. Entonces con este método ya vamos a agregar un ítem aleatoriamente al mundo. Lo podemos llamar acá en el constructor agregar nuevo ítem, para que cuando se cree el mundo pues ya tengamos un ítem acá agregado. Entonces si compilamos esta clase, venimos para acá y tenemos un ítem. Si yo le doy reset, él me lo va agregando aleatoriamente en diferentes posiciones. Entonces ya simplemente cuando quitemos esta manzana porque la serpiente se la comió y queramos agregar otra, simplemente llamamos ese método que está en la clase mundo. Ahora nos vamos entonces para la lógica de la serpiente. Entonces en este caso primero nos vamos a ir acá a la cabeza, porque la cabeza es la que se va a encontrar directamente con el ítem, y vamos a definir una lógica acá en esta clase que nos va a permitir identificar cuándo la serpiente pues o la cabeza de la serpiente encuentra un ítem. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir un método para saber eso, cuándo la cabeza se encontró con un ítem. Entonces vamos a definir un método acá que retorna un valor booleano que se llama encontroItem. Entonces lo que vamos a hacer con esto es hacerle una pregunta a la cabeza para saber si encontró un ítem. Entonces para eso vamos a utilizar un método de la clase GreenFood, un método de GreenFood que está en la clase actor, ¿cierto? De la cual hereda cabeza. Y ese método se llama getOneObjectAtOffset, que nos permite obtener un objeto que esté a una distancia determinada de la cabeza. En este caso esa distancia pues va a ser 0, listo, tanto en X como en Y. Entonces le pongo 0,0 y acá la clase del objeto que estoy buscando, en este caso es la clase ítem. Entonces esto me va a devolver el ítem en caso de que la cabeza esté justo donde está el ítem, o nulo si no hay nada. Entonces en este caso si lo encontró es porque ese ítem es diferente de nulo. Entonces retorne esa comparación. Si el ítem es diferente de nulo, es verdadero, quiere decir que lo encontró. Entonces eso sería lo que retornamos. Listo. Luego entonces vamos a definir uno para comerse el ítem. Listo. Que de cierta manera es muy similar porque tenemos que utilizar esta misma... bueno, acá nos está sacando un error, claro.
antes de hacer el ítem, de hacer el comer ítem, porque esto me devuelve un objeto de tipo actor. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es hacerle un casting a ese objeto que me devuelve para que los tipos sean compatibles. Por eso nos estaba saliendo ese error ahí. Entonces lo que decía era que ya para comer ítem tenemos que hacer algo similar. O sea, vamos a obtener el ítem, listo, y lo que hacemos acá, ya obtenemos el ítem. La idea es que estos dos los vamos a utilizar en conjunto, ¿cierto? Primero vamos a preguntar si lo encontró y luego no lo vamos a comer. Entonces acá no tengo que hacer la comparación, sino que de inmediato obtengo el mundo y le digo que remueva el objeto y le paso el ítem para que así lo quite del mundo. Listo. Entonces, con estos dos métodos en la clase cabeza podemos hacer la lógica de cuando encontremos el ítem, quitarlo del mundo. Ahora, esos métodos los vamos a utilizar desde la clase serpiente. Entonces nos venimos para la clase serpiente acá y vamos a definir acá en la clase serpiente un método para que la serpiente se intente comer el ítem. Intentar comer ítem. Listo. Entonces, en este método lo que vamos a hacer es utilizar los métodos que definimos en la clase cabeza. Entonces acá hacemos una pregunta. Si la cabeza de la serpiente ya encontró el ítem, listo. Si ya encontró el ítem, entonces le digo a la cabeza que se lo coma. Comas el ítem. Y cuando la cabeza se come el ítem, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es decirle al mundo que cree un nuevo ítem, ¿sí? Y para eso fue que hicimos el método allá en la clase mundo. Entonces acá lo que hago es obtener el mundo, pero como este getWorld me devuelve un objeto de la clase world de Greenfood y el método yo lo hice fue en la clase mundo que yo definí, entonces le tengo que hacer un casting a este objeto que me devuelve el método getWorld y ahora sí tengo un objeto de la clase mundo y le digo agregar nuevo ítem. Entonces acá cuando ya se coma el ítem va a aparecer uno nuevo de manera aleatoria. Listo. Ahora simplemente ya lo que tengo que hacer es poner este método acá en la llamada del método act. Entonces después de que la serpiente se mueva se va a intentar comer el ítem. Listo. Y ahí se hará la verificación. ¿Ya? Entonces en este caso, si agregamos una serpiente aquí al mundo, entonces tenemos la serpiente y le damos a ejecutar, entonces la serpiente se sigue moviendo como ya lo habíamos hecho y cuando se encuentre con la manzana se la come y aparece una nueva de forma aleatoria. Listo. Entonces ya tenemos la lógica de comerse los ítems, que luego va a ser muy importante cuando ya completemos la serpiente, porque la idea es que cada vez que yo me como un ítem la serpiente va creciendo, se va alargando su cuerpo. Entonces primero tendremos que hacer pues la parte del cuerpo de la serpiente para luego hacer la lógica de que sea grande. Pero por ahora ya tenemos lista esta funcionalidad. Que hacer un casting